Josué, capítulo 1. Dios nombra a Josué como líder de Israel. Moisés, siervo del Señor, tenía como ayudante a Josué, hijo de Nun. Después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a Josué: «Puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú para cruzar el río Jordán con toda esta gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. Le prometí a Moisés que les daría a ustedes todo lugar por donde pasen. Les voy a dar todo el territorio comprendido desde el desierto al sur hasta el Líbano, al norte, y desde el río Éufrates, territorio de los hititas, al oriente, hasta el mar grande, al occidente. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche, leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué toma el mando. Entonces Josué les ordenó a los jefes del pueblo de Israel: «Vayan por el campamento y díganles a todos que alisten provisiones para llevar con ellos, porque en 3 días cruzarán el Jordán para entrar y ocupar la tierra que el Señor su Dios les da en posesión». Entonces Josué les dijo a los rubenitas, a los gaditas y una mitad de la tribu de Manasés: «Recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor, cuando les dijo que el Señor su Dios les daría un lugar de descanso, la tierra donde estamos. En realidad Moisés ya les entregó este territorio, así que sus esposas, sus hijos y su ganado se pueden quedar aquí, al oriente del río Jordán, pero todos los hombres aptos para la guerra pasarán armados delante de sus hermanos para ayudarlos. El Señor ya les dio a ustedes un territorio para habitar, así que ustedes ayudarán a sus hermanos hasta que ellos puedan tener su lugar de descanso, la tierra que el Señor les da. Después de eso, ustedes podrán volver a su propia tierra. Vivirán al oriente del río Jordán, la tierra que les dio Moisés, el siervo del Señor». Ellos le respondieron a Josué: «Cumpliremos tus órdenes e iremos a donde tú nos mandes. Te obedeceremos siempre tal y como le obedecimos a Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor tu Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. Muerte a todo el que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus mandos, sea quien sea». Capítulo 2. Se envían espías a Jericó. Entonces Josué, hijo de Nun, mandó secretamente a 2 espías desde Acasias y les dijo: «Vayan y exploren el territorio, especialmente la ciudad de Jericó». Entonces ellos fueron y entraron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero alguien le dio este aviso al rey de Jericó: «Unos israelitas han venido esta noche a espiar la tierra». Entonces el rey de Jericó le envió este mensaje a Rahab: «Saca a los hombres que llegaron a tu casa porque son espías». Sin embargo, ella los escondió y le contestó al rey: «Es cierto que unos hombres llegaron a mi casa, pero yo no sabía de dónde eran. Se fueron al anochecer antes de cerrarse las puertas de la ciudad. No sé a dónde fueron, pero vayan rápido a buscarlos, que todavía los pueden alcanzar». En realidad, ella los había llevado al techo de la casa y los había escondido en unos bultos de lino que tenía allí. Entonces los hombres del rey salieron en persecución de los espías y de inmediato cerraron las puertas de la ciudad. Ellos buscaron a los espías hasta el lugar donde el camino atraviesa el río Jordán. Entonces, antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: «Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes. Aquí todo el mundo está muerto de miedo por causa de ustedes. Hemos oído que el Señor secó el agua del Mar Rojo ante ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que ustedes les hicieron a los 2 reyes amorreos, Sihón y Og, del otro lado del Jordán. Ustedes los destruyeron. Cuando nos enteramos de todo eso, nosotros nos atemorizamos porque el Señor su Dios es el verdadero Dios del cielo y de la tierra. Yo fui buena con ustedes y los ayudé. Ahora júrenme por el Señor que serán buenos con mi familia. También denme una garantía de que salvarán a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y hermanas y a sus familias.
Prométanme que les respetarán la vida a ellos. Los espías le respondieron: Si no nos denuncias, responderemos con nuestras vidas por las vidas de ustedes. Cuando el Señor nos dé esta tierra, te trataremos bien y cumpliremos nuestra promesa. Entonces ella, utilizando una cuerda, los bajó por la ventana porque la muralla formaba parte de su casa. Ella vivía dentro de la muralla. Rahab les dijo: Vayan hacia las montañas para que los que fueron a buscarlos no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que los persiguen regresen a la ciudad. Después podrán seguir su camino. Los hombres le dijeron: Cumpliremos la promesa que te hicimos, pero cuando volvamos a este lugar, tienes que atar esta cuerda roja a la ventana por la que nos has descolgado. Tendrás que reunir a toda tu familia en tu casa, tus padres, tus hermanos y todos los demás. Todo el que salga de tu casa a la calle será responsable de su propia muerte. No será culpa nuestra, pero si matan a alguno de los que estén contigo dentro de tu casa, nosotros responderemos por su muerte. Eso sí, si tú nos denuncias, ya no estaremos obligados a cumplir nuestro juramento. Entonces ella dijo: Será como ustedes dicen. Así que ella los dejó ir y ellos partieron. Entonces ella ató a su ventana la cuerda roja. Ellos se fueron a las montañas y permanecieron allí 3 días hasta que los buscaban volvieron a Jericó. Los buscaron a lo largo de todo el camino, pero no los encontraron. Entonces los espías bajaron de las montañas, cruzaron el Jordán y se presentaron ante Josué, hijo de Nun, para informarle todo lo que les había pasado. Le dijeron: Es verdad que el Señor nos ha dado la tierra, porque todos los que viven en esa región tienen mucho miedo de nosotros. Capítulo 3. Milagro en el río Jordán. A la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas se levantaron temprano. Trasladaron el campamento desde Acacias hasta la orilla del río Jordán y acamparon allí sin cruzar el río. Después de 3 días los jefes pasaron por el campamento, dándole a la gente la siguiente orden: Levántense y marchen detrás del cofre del pacto del Señor su Dios cuando lo vean cargado por los sacerdotes levitas. Pero no se acerquen a menos de 1 kilómetro de distancia del cofre, aunque sin perderlo de vista, para que así sepan qué camino seguir, ya que ustedes nunca antes han pasado por aquí. Entonces Josué le dijo al pueblo: Purifíquense, porque mañana el Señor hará un gran milagro entre ustedes. Luego les dijo a los sacerdotes: Levanten el cofre del pacto y colóquense delante del pueblo. Así que ellos levantaron el cofre del pacto y caminaron delante de la gente. Entonces el Señor le dijo a Josué: Hoy empezaré a darte más importancia ante los israelitas. Así sabrán que estaré contigo como lo estuve con Moisés. Diles a los sacerdotes que lleven el cofre del pacto. Al llegar a la orilla del Jordán, entren al río y quédense ahí parados en medio del río. Entonces Josué le dijo a los israelitas: Vengan y escuchen las palabras del Señor su Dios. Luego Josué dijo: Por esto sabrán que el Dios viviente está entre ustedes, y que Él hará huir ante ustedes a los cananeos, hititas, heveos, fereceos, gergeseos, amorreos y jebuseos. Ahora mismo el cofre del pacto del Señor de toda la tierra está a punto de cruzar el Jordán delante de ustedes. Elijan ya a 12 hombres de cada una de las tribus de Israel. Los sacerdotes que cargan el cofre del Señor entrarán al agua, y en cuanto sus pies toquen el agua, el río se detendrá y el agua se amontonará formando un muro. Cuando la gente salió del campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto iban al frente de todo el pueblo. Era época de cosecha y el río estaba crecido. Tan pronto como los sacerdotes pisaron el agua, el río se detuvo. El agua se amontonó formando un embalse que quedaba lejos de allí, cerca de Zeretán. También el agua que baja hasta el mar Muerto se detuvo completamente. La gente pudo cruzar el río frente a la ciudad de Jericó. El pueblo cruzaba pisando tierra seca, en tanto que los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto del Señor se detuvieron ahí mismo en tierra seca, en medio del Jordán, hasta que toda la gente cruzó el río. Capítulo 4. Las 12 piedras conmemorativas. Cuando toda la nación terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: Elige 12 hombres del pueblo, 1 de cada tribu, y ordénales esto: Tomen de en medio del Jordán, donde están los sacerdotes, 12 piedras, cárguenlas a través del Jordán y pónganlas en un lugar donde acampen esta noche.
Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había escogido de entre los israelitas, uno de cada tribu, y les dijo: Vayan hasta el medio del río, frente al cofre del pacto del Señor su Dios, y cada uno traiga una piedra sobre sus hombros. Así habrá 12 piedras en total, una piedra por cada una de las tribus de Israel. Llévenlas al campamento y pónganlas ahí para que les sirvan a ustedes como recordatorio de lo que aquí sucedió. Cuando en el futuro sus hijos les pregunten: ¿qué significan estas piedras para ustedes? Ustedes les responderán que las aguas del Jordán se detuvieron cuando el cofre del pacto del Señor cruzó el río. Estas piedras les recordarán siempre a los israelitas lo que sucedió aquí. Los israelitas hicieron tal como Josué les ordenó. Sacaron del río Jordán 12 piedras, cada una de los 12 hombres escogidos de entre las 12 tribus de Israel cargó una piedra. Las llevaron hasta el campamento y las dejaron allí, tal como el Señor había dicho. Josué también hizo colocar 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde se habían detenido los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto. Aún hoy las piedras siguen ahí. Mientras el pueblo cruzaba apresuradamente el río Jordán, los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto permanecían en medio del río. Se hizo todo lo que el Señor le había ordenado a Josué, tal como Moisés le había dicho. Cuando terminaron de cruzar el río, los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto del Señor pasaron otra vez delante de todos. Los hombres de los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés, listos para la batalla, se colocaron al frente de todos los demás israelitas, tal como Moisés les había ordenado. El Señor reunió en los llanos de Jericó un ejército de 40,000 hombres, listos para la batalla. Ese día el Señor hizo que todo Israel admirara a Josué. Lo empezaron a respetar así como respetaron a Moisés. El Señor le dijo a Josué: Diles a los sacerdotes que cargan el cofre del pacto que salgan del río Jordán. Así que Josué les ordenó a los sacerdotes: Salgan del Jordán. Entonces, cuando los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto del Señor salieron de Jordán y sus pies tocaron tierra seca, las aguas del Jordán retornaron a su cauce normal y el río siguió desbordado como antes. El pueblo salió del Jordán el 10º día del primer mes y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Y Josué levantó un monumento con las 12 piedras que ellos habían sacado del río Jordán. Él les dijo a los israelitas: En el futuro, cuando los hijos les pregunten a sus padres: ¿qué significan esas piedras?, ustedes les responderán: Israel cruzó el río Jordán sobre tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán ante ustedes, hasta que lo cruzaron como el Señor su Dios hizo con el mar Rojo, el cual Él secó ante nosotros hasta que lo cruzamos. Eso lo hizo para que todo el mundo sepa lo grande que es el poder del Señor y para que ustedes siempre respeten al Señor su Dios. Capítulo 5. Así fue que el Señor secó las aguas del Jordán para que los israelitas lo cruzaran. Al enterarse de esto, los reyes amorreos que estaban al occidente del Jordán perdieron toda esperanza. También se atemorizaron los reyes cananeos que habitaban a lo largo de la costa del mar. Todos ellos perdieron el ánimo de luchar contra los israelitas. Circuncisión de los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Josué: Haz cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los israelitas. Entonces Josué mandó hacer cuchillos de piedra y circuncidó a los israelitas en el monte Aralot. José tuvo que circuncidarlos porque ya habían muerto en el desierto todos los hombres en edad militar que habían salido de Egipto. Aunque todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, ninguno de los que había nacido en el desierto estaba circuncidado, puesto que los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años, ya habían muerto todos los hombres israelitas en edad militar que habían salido de Egipto. Esos hombres no habían obedecido al Señor y por tal razón el Señor les juró que no los dejaría ver la tierra que el Señor les había prometido a sus antepasados, que nos daría a nosotros, una tierra que rebosa de leche y de miel. Él hizo que los hijos de esos hombres los reemplazaran a ellos. Josué circuncidó a los hijos de esos hombres porque no habían sido circuncidados durante el viaje. Cuando todos fueron circuncidados, se quedaron en el campamento hasta que se recuperaron. La primera Pascua en Canaán. Luego el Señor le dijo a Josué: Hoy he quitado de ustedes la vergüenza que tenían en Egipto. Es por eso que ese lugar se llama Gilgal, hasta el día de hoy. Mientras acampaban en Gilgal, en los llanos de Jericó,
los israelitas celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes. El día después de la Pascua empezaron a alimentarse de los productos de la tierra, pan sin levadura y grano tostado. Desde ese mismo día, el maná dejó de aparecer y durante todo ese año los israelitas se alimentaron de lo que producía la tierra de Canaán. El jefe del ejército del Señor. En una ocasión, Josué se acercó al Jericó y vio a un hombre frente a él, con una espada en la mano. Josué se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Él respondió, no soy enemigo, acabo de llegar. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra ante él y lo adoró. Luego le dijo, yo soy su siervo, Señor. ¿Tiene algo que ordenarme? El comandante del ejército del Señor le dijo a Josué, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es sagrado, y Josué obedeció. Capítulo 6. La toma de Jericó. Las puertas de Jericó estaban cerradas y fortificadas a causa de los israelitas. Nadie podía entrar ni salir. El Señor le dijo a Josué, voy a entregar en tus manos a Jericó, a su rey y a sus soldados. Una vez al día, marcha alrededor de la ciudad con todos los soldados. Haz esto por 6 días. 7 sacerdotes marcharán delante del cofre, cada uno llevando una trompeta hecha de cuernos de carnero. El 7º día darán 7 vueltas alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando se oiga que el cuerno de carnero da un toque prolongado, todo el pueblo gritará muy fuerte y la muralla de la ciudad se derrumbará. Entonces, desde la posición donde esté, cada soldado podrá subir directamente contra la ciudad. Josué, hijo de Nun, reunió a los sacerdotes y les dijo, levanten el cofre del pacto, y que 7 sacerdotes marchen delante del cofre del Señor, llevando cada uno una trompeta hecha de cuerno de carnero. Y le dijo al pueblo, den una vuelta alrededor de la ciudad, y que el ejército vaya delante del cofre del Señor. Cuando Josué terminó de hablarle a la gente, los 7 sacerdotes que llevaban ante el Señor las trompetas hechas de cuerno de carnero salieron tocándolas delante del cofre. El cofre del pacto del Señor iba detrás de ellos. El ejército iba delante de los 7 sacerdotes que tocaban las trompetas. Los demás hombres de guerra marchaban detrás del cofre. Mientras todos marchaban, sonaban las trompetas continuamente. Josué le ordenó al pueblo, no griten ni dejen que se escuche su voz, no dejen salir ni una sola palabra de su boca hasta el día que les diga. Griten, solo entonces deberán gritar. Josué ordenó llevar el cofre del Señor alrededor de la ciudad una sola vez. Después regresaron al campamento para pasar la noche. Josué se levantó temprano y los sacerdotes levantaron nuevamente el cofre del Señor. Todos marcharon alrededor de la ciudad como lo hicieron el día anterior. Primero el ejército, luego los 7 sacerdotes, tocando continuamente las trompetas ante el cofre del Señor. Después los sacerdotes que llevaban el cofre del Señor, y por último los demás hombres. Dieron una vuelta alrededor de la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento. Hicieron esto por 6 días. El 7º día ellos se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como habían hecho antes, pero ese día dieron 7 vueltas a la ciudad. La 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué le dijo a la gente, griten, porque el Señor les ha dado la ciudad. La ciudad y todo lo que hay en ella debe ser consagrado al Señor para la destrucción. Solo quedarán vivos Rahab, la prostituta, y todos los que están con ella en la casa, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero cuídense de no tocar ni llevarse nada de lo que no haya sido consagrado a la destrucción, porque entonces por culpa de ustedes Dios consagrará a la destrucción al campamento de Israel y lo castigará. También pertenecen únicamente al Señor toda la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro, e irán a la tesorería del Señor. Entonces la gente gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Tan pronto como el pueblo escuchó el toque de trompetas prolongado, todos dieron un fuerte grito y la muralla se derrumbó. Entonces, desde donde se encontraba, cada soldado subió directamente contra la ciudad y la capturaron. Mataron con la espada a todos en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ganado, rebaños y burros. Josué les dijo a los 2 hombres que habían espiado la tierra,
entren a la casa de la prostituta y saquen a la mujer y a toda su familia, tal como lo juraron. Así que los 2 hombres que habían sido espías fueron y sacaron a Rahab, al papá, a la mamá, a los hermanos y a todos los parientes de ella, y los pusieron afuera del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Solo la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro los guardaron en la tesorería de la casa del Señor. Pero Josué les perdonó la vida a Rahab, la prostituta, y a todos sus parientes. Sus descendientes han vivido en Israel hasta hoy porque escondió a los mensajeros que Josué había enviado a espiar en Jericó. En ese momento Josué hizo este juramento: que el Señor maldiga al que intente reconstruir la ciudad de Jericó, que a costa de la vida de su hijo mayor eche los cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor restaure sus puertas. Así el Señor estaba con Josué, y su reputación se difundió por toda la tierra. Capítulo 7. El pecado de Acán. Pero los israelitas no obedecieron la orden con respecto a lo que estaba consagrado a la destrucción. Un hombre de la tribu de Judá llamado Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sara, tomó algunas de las cosas que estaban consagradas a la destrucción. Eso hizo que el Señor se enojara mucho con los israelitas. Josué envió unos hombres de Jericó a la ciudad de Ai, que está cerca de Bet-Aven, al oriente de Betel. Les dijo: vayan y espíen la tierra. Los hombres fueron y espiaron Ai, y volvieron a donde estaba Josué. Le dijeron: no hagas que todo el pueblo vaya contra Ai. Con unos 2,000 o 3,000 se puede atacar a Ai. Así que no los molestes a todos haciéndolos ir hasta allá, porque ellos son pocos. Entonces unos 3,000 hombres atacaron ese pueblo, pero fueron derrotados por los hombres de Ai. Primero, los israelitas se dieron a la retirada cuando los hombres de Ai resistieron el ataque a las puertas de la ciudad. En el contraataque, los de Ai mataron a 36 hombres, mientras perseguían a los israelitas hasta las canteras. Otro grupo de Ai los atacó matando a más en la bajada. Entonces el pueblo se atemorizó y perdió el ánimo. Josué rasgó sus vestidos y se postró rostro en tierra ante el cofre del Señor. Se quedó allí hasta la noche, acompañado por los ancianos líderes de Israel. Ellos se arrojaron polvo en la cabeza en demostración de dolor. Josué dijo: Señor Dios, ¿por qué nos hiciste atravesar el Jordán para luego dejar que los amorreos nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado satisfechos viviendo al otro lado del río. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha sido vencido por sus enemigos? Los cananeos y toda la gente que vive en estas tierras se enterarán, nos rodearán y nos matarán a todos. Entonces, ¿qué harás para que no se desacredite tu gran nombre? El Señor le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así? Israel ha pecado y ha roto el pacto que les ordené. Han tomado algunas de las cosas que les ordené destruir, han robado, han mentido y las han puesto entre sus pertenencias. Por eso, los israelitas no son capaces de enfrentar a sus enemigos, sino que huyen de ellos porque han actuado mal y han sido condenados a la destrucción. Yo no voy a ayudarles más, a menos que destruyan todo lo que les ordené que fuera destruido. Ve y purifica al pueblo. Diles que se purifiquen para mañana, porque yo, el Señor Dios de Israel, digo: Israel, hay entre sus pertenencias cosas que les ordené destruir, y en tanto no las quiten de entre ustedes, no podrán hacer frente a sus enemigos. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus, y la tribu que designe el Señor pasará adelante por grupos familiares, y el que designe el Señor pasará adelante por familias, y la que designe el Señor pasará adelante hombre por hombre. El hombre que sea sorprendido con las cosas que debieron ser destruidas será quemado con toda su familia y sus pertenencias, porque él rompió el pacto del Señor y porque ha cometido un crimen horrible contra Israel. Josué se levantó temprano en la mañana e hizo pasar a la gente de Israel por tribus, y fue señalada la tribu de Judá. Luego hizo pasar al frente a los grupos familiares de Judá, y fue señalado el de Sera. Pasaron al frente los de Sera por familias, y fue señalada la de Zabdí. Luego Zabdí trajo a su familia, hombre por hombre, y fue señalado Acán, hijo de Carmí y nieto de Zabdí, de la tribu de Judá. Entonces Josué le dijo a Acán: Hijo mío, di la verdad aquí ante el Señor Dios de Israel y confiesa lo que has hecho. Dímelo,
y no me ocultes nada. Entonces Acán le contestó a Josué, es verdad, he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Esto fue lo que hice. Entre las cosas que capturamos, vi un bello manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Me gustaron mucho, así que las tomé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está debajo de todo. Así que Josué envió unos mensajeros que corrieron a la carpa, y allí estaban las cosas escondidas en la carpa, con la plata debajo de todo. Tomaron las cosas de la carpa, las llevaron a Josué y a todos los israelitas y las presentaron ante el Señor. Luego Josué y los israelitas agarraron a Acán, descendiente de Zera, con la plata, el abrigo, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, su ganado, su burro, sus ovejas y su carpa, y todo lo que le pertenecía. Lo llevaron al valle de Acor, y Josué le dijo, ¿por qué nos trajiste la desgracia? Hoy el Señor te traerá la desgracia a ti. Entonces todos los israelitas lo mataron a pedradas y los quemaron. Luego apilaron muchas piedras sobre sus cuerpos, y el montón de piedras permanecen allí hasta hoy. Esa es la razón por la cual aún hoy ese lugar se llama el Valle de Acor. Así el Señor dejó de estar enojado con ellos. Capítulo 8. La destrucción de Hai. Luego el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes, lleva contigo todo el ejército y ve ahora hasta Hai. Fíjate, voy a entregar en tus manos al rey de Hai, su gente, su ciudad y su tierra. Harás con Hai y con su rey lo que hiciste con Jericó y con su rey, solo que esta vez podrás quedarte con su riqueza y sus animales como botín para ustedes. Prepara una emboscada desde atrás de la ciudad. Así pues, Josué se preparó para ir a Hai con todo el ejército. Eligió 30,000 de sus mejores soldados y los envió por la noche. Les dio estas órdenes. Atención, preparen una emboscada desde atrás de la ciudad. No se alejen mucho de la ciudad y estén listos en sus posiciones. Yo con toda la gente que me acompaña me acercaré a la ciudad. Cuando salgan contra nosotros, huiremos de ellos, como antes. Luego ellos nos perseguirán hasta que los alejemos de la ciudad, porque pensarán, están huyendo de nosotros como lo hicieron antes, así que nosotros huiremos de ellos. Entonces ustedes saldrán de su escondite y tomarán la ciudad. El Señor su Dios les entregará la ciudad a ustedes. Y cuando hayan tomado la ciudad, incéndienla, tal como el Señor ha ordenado. Vayan, ustedes ya tienen mis órdenes. Así que Josué los mandó, y ellos se fueron a su escondite. Esperaron entre Betel y Hai, al occidente de Hai, pero Josué pasó la noche con el ejército. Josué se levantó temprano la mañana siguiente, reunió al ejército y marchó al frente del ejército, con los ancianos de Israel, hasta Hai. Todos los soldados que estaban con él marcharon y se acercaron a la ciudad. Llegaron al frente de la ciudad y acamparon al norte de Hai. El valle estaba entre ellos y Hai. Él tomó 5,000 hombres y los escondió entre Betel y Hai, al occidente de la ciudad. Así que organizaron el campamento principal al norte de la ciudad y el resto al occidente de la ciudad. Y Josué fue esa noche al centro del valle. Cuando el rey de Hai vio esto, él y toda su gente salieron rápido de madrugada para enfrentarse a Israel en combate en el valle del río Jordán. Pero el rey no sabía que había una emboscada contra él detrás de la ciudad. Luego Josué y su ejército fingieron ser vencidos por ellos y huyeron hacia el desierto. La gente de la ciudad gritó y salió a perseguirlos. De esta manera Josué los sacó de la ciudad. Dejaron la ciudad abierta y persiguieron a Israel. No quedó un solo hombre en Hai ni en Betel que no saliera tras los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Josué, apunta hacia Hai la espada que tienes en tu mano, porque te la entregaré. Así que Josué apuntó hacia la ciudad la espada curvada que tenía en su mano. Luego los hombres de la emboscada salieron de su escondite y corrieron hacia el frente tan pronto como Josué estiró su brazo. Ellos entraron a la ciudad, la capturaron y la incendiaron rápidamente. Los hombres de Hai miraron hacia atrás y vieron el humo de la ciudad elevarse hacia el cielo. No tenían escapatoria, porque la gente que estaban persiguiendo se había vuelto hacia ellos. Cuando Josué y todo Israel vieron que las tropas que estaban escondidas habían capturado la ciudad y que el humo de la ciudad se estaba elevando, entonces dejaron de huir y atacaron a los de Hai.
Los otros israelitas que venían de la ciudad salieron también a atacar a los de Jai, que quedaron rodeados por los israelitas por uno y otro lado. Israel los atacó hasta que no quedó vivo ni uno solo de ellos. Pero el rey de Jai, los israelitas, lo capturaron vivo y lo llevaron ante Josué. Israel terminó de matar a todos los habitantes de Jai en los campos donde los habían perseguido hasta que cayó a filo de espada hasta el último hombre de Jai. Luego, todo el ejército de Israel volvió a Jai y la atacaron a filo de espada. El total de la gente que murió ese día, tanto hombres como mujeres, fue de 12,000, todos los habitantes de Jai. Josué no dio descanso al brazo con el que había estirado la lanza, hasta que todos los habitantes de Jai fueron totalmente destruidos. Los animales y los objetos de valor de esa ciudad quedaron en poder de la gente de Israel como botín, tal como el Señor le había dicho a Josué. Así que Josué mandó quemar a Jai y la dejó hecha un montón de ruinas para siempre, igual que se ve hasta hoy. Él colgó al rey de Jai de un árbol hasta la tarde. Al atardecer, Josué dio la orden de bajar su cuerpo del árbol. Lo echó en la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de rocas que permanece hasta hoy. Bendiciones y maldiciones. Luego Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal, tal como Moisés, el siervo del Señor, había ordenado a los israelitas como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin cortar en el que no se había usado ninguna herramienta de hierro. Después, en el altar, ofrecieron al Señor sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas para festejar. Y allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos en Israel, inmigrantes o ciudadanos, con sus jefes, oficiales y jueces, estaban de pie a los dos lados del cofre, enfrente de los sacerdotes levitas que cargaban el cofre del pacto del Señor. La mitad de la gente se colocó frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, el siervo del Señor, antes de su muerte, ordenó bendecir al pueblo de Israel. Enseguida, Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, tal como estaban escritas en el libro de la ley. Josué leyó palabra por palabra sin omitir nada, todo lo que Moisés había escrito. Todos escucharon, incluso las mujeres, los niños y los inmigrantes que vivían entre ellos. Capítulo 9. Tratado de paz con los Gabaonitas. Todos los reyes del lado occidental del Jordán, en la montaña, en el valle y a lo largo de la costa del Mar Grande, se enteraron de lo que sucedió. Eran los reyes hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Entonces hicieron una alianza para atacar a Josué y a los israelitas. Pero cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho con Jericó y Jai, decidieron actuar astutamente. Se disfrazaron y se pusieron en marcha cargando sus asnos con bolsas gastadas y cueros de vino viejos, rotos y remendados. Se pusieron sandalias remendadas y gastadas y se vistieron con ropas rotas. Como provisiones prepararon pan duro y podrido. Fueron a Josué en el campamento en Gilgal y les dijeron a él y a los israelitas: «Venimos de un país muy lejano, hagan un pacto con nosotros ahora». Pero los israelitas dijeron: «A lo mejor ustedes viven muy cerca, y siendo así, ¿cómo vamos a hacer un pacto con ustedes?». Entonces ellos le dijeron a Josué: «Somos tus siervos». Josué les dijo: «¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen?». Ellos respondieron: «Sus siervos han venido de un país muy lejano en el nombre del Señor su Dios. Hemos oído de lo famoso que Él es y de todo lo que hizo en Egipto. Nos enteramos de todo lo que hizo con los 2 reyes amorreos que vivían al otro lado del Jordán, Sihón, el rey de Hesbón, y Og, el rey de Basán, que vivía en Astarot. Así que nuestros gobernantes y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron: tomen provisiones, vayan a conocerlos y díganles: somos sus siervos, hagan un pacto con nosotros. Miren nuestro pan. Lo empacamos caliente el día que salimos para venir hacia ustedes y ahora, miren, está duro y podrido. Además, observen estos cueros de vino que llenamos con vino nuevo, ahora están rotos. Nuestra ropa y sandalias están gastadas por el viaje tan largo». Así que los hombres de Israel examinaron algunas de esas provisiones, pero no buscaron instrucciones del Señor.
Entonces Josué pactó la paz con ellos. Él hizo un pacto con ellos de perdonarles la vida, y los líderes israelitas les hicieron un juramento rectificándolo. 3 días después de haber hecho el pacto con ellos, los israelitas se enteraron de que los gabaonitas eran vecinos y que estaban viviendo cerca de ellos. Así que los israelitas salieron y al tercer día llegaron a las ciudades de los gabaonitas, que eran Gabaón, Cafirá, Berot y Kiriat Yarín. Pero los israelitas no los atacaron porque los líderes de la congregación les habían hecho un juramento por el Señor, Dios de Israel. Aunque toda la gente se quejaba de los líderes, ellos les dijeron a toda la congregación: «Hicimos un juramento por el Señor, el Dios de Israel, así que ahora no les podemos hacer daño. Esto es lo que les haremos. Los dejaremos vivir para que el castigo de Dios no caiga sobre nosotros debido al juramento que les hicimos». Los líderes les dijeron: «Perdónenles la vida, pero a cambio serán puestos como leñadores y aguadores para todo el pueblo». Así los jefes mantuvieron su promesa. Josué reunió a los gabaonitas y les dijo: «¿Por qué nos engañaron diciéndonos, somos de una tierra muy lejana, siendo que en realidad viven entre nosotros? Así que están bajo maldición, siempre serán esclavos, leñadores y cargadores de agua para la casa de mi Dios». Ellos le respondieron a Josué: «Porque a nosotros, tus siervos, nos dijeron que el Señor su Dios mandó a su siervo Moisés que les diera a ustedes toda la tierra y que destruyera a todos los habitantes de la tierra ante ustedes. A nosotros nos dio mucho miedo perder nuestras vidas a manos de ustedes, por eso hicimos esto. Y ahora estamos en su poder, así que haz lo que creas que es justo». En efecto, Josué los rescató de las manos de los mismos israelitas. No los mataron, pero ese día Josué los hizo leñadores y cargadores de agua para los israelitas y para el altar del Señor en el lugar que Dios decidiera, como lo son hasta hoy. Capítulo 10. El sol y la luna se detienen. El rey de Jerusalén, Adonisedec, tuvo mucho miedo cuando se enteró que Josué había capturado y destruido completamente la ciudad de Hai, haciendo con ella y con su rey lo mismo que había hecho con Jericó y con su rey. También se llenó de temor al enterarse de que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de paz con Israel y estaban viviendo entre ellos. Es que Gabaón era una ciudad grande como una ciudad real, más grande que Hai. Además, todos los hombres de Gabaón eran hombres de guerra. Así que el rey Adonisedec de Jerusalén mandó el siguiente mensaje al rey Johan de Hebrón, al rey Pirán de Jarmut, al rey Jafía de Laquis y al rey Debir de Eglón: «Vengan y ayúdenme a atacar a Gabaón, porque ha hecho un acuerdo de paz con Josué y los israelitas». Entonces los 5 reyes de los amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se unieron con todos sus ejércitos, acamparon cerca de Gabaón y la atacaron. Pero la gente de Gabaón envió el siguiente mensaje a Josué al campamento en Gilgal: «No abandone a sus siervos, venga rápido, sálvenos y ayúdenos, porque todos los reyes de los amorreos que viven en las montañas se unieron para atacarnos». Entonces Josué salió de Gilgal con todo el ejército, incluyendo los mejores hombres de guerra. El Señor le dijo a Josué: «No les tengas miedo, pues yo haré que los venzas. Ni uno solo de ellos podrá contigo». Así que Josué, después de marchar toda la noche desde Gilgal, cayó de sorpresa sobre los amorreos. El Señor los hizo entrar en pánico cuando vieron a los israelitas, quienes les causaron una gran derrota en Gabaón, y los persiguieron por todo el camino que va hasta Bet Jorón. Les siguieron causando bajas a los amorreos hasta Aseca y Maquedá. Mientras huían de los israelitas por el camino que sale de Bet Jorón, el Señor arrojó sobre los amorreos grandes piedras de granizo sobre todo el camino hasta Aseca, y murieron. Más gente murió por causa del granizo que por las espadas de los israelitas. Luego Josué habló con el Señor el día que el Señor entregó los amorreos a los israelitas. Josué dijo en presencia del pueblo de Israel: «Sol, quédate quieto en Gabaón, y luna, detente en el valle de Ayalón». Y el sol se quedó quieto, y la luna se detuvo, hasta que la nación de Israel se vengó de sus enemigos. ¿No está eso escrito en el libro de Jaser? El sol se detuvo en medio del cielo, y se demoró en ocultarse como un día. No ha habido un día como ese, ni antes ni después, en que el Señor escuchó la voz de un hombre, pues el Señor peleó por Israel.
Luego Josué y todos los israelitas regresaron al campamento en Gilgal. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maquedá, pero a Josué le informaron: «Hemos encontrado a los 5 reyes escondidos en una cueva en Maquedá». Josué dio esta orden: «Pongan unas piedras bien grandes contra la entrada de la cueva y coloquen unos hombres para vigilarlos. Pero no permanezcan allí ustedes, sino persigan a sus enemigos y atáquenlos desde atrás. No los dejen entrar a sus ciudades, porque el Señor su Dios les ha dado a ustedes la victoria sobre ellos». Josué y los israelitas terminaron de matar a sus enemigos, pero algunos de ellos escaparon y se refugiaron en las ciudades fortificadas. Entonces todos los israelitas volvieron a salvo a donde estaba Josué, al campamento en Maquedá. Nadie en la región se atrevía a hablar en contra de los israelitas. Luego Josué dijo: «Abran la entrada de la cueva y tráiganme a los 5 reyes que están en la cueva». Así lo hicieron, y trajeron ante él a los 5 reyes, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Cuando le trajeron a estos reyes, Josué reunió a todos los israelitas y les dijo a los comandantes de las tropas que los habían acompañado en la batalla: «Acérquense y pongan sus pies en los cuellos de estos reyes». Ellos se acercaron y pusieron sus pies en los cuellos de ellos. Entonces Josué les dijo: «No tengan miedo ni se desanimen, sean fuertes y valientes, porque el Señor le hará esto a todos los enemigos contra quienes ustedes peleen». Después Josué mató a los reyes y los colgó de 5 árboles. Estuvieron colgados en los árboles hasta la tarde. Al atardecer, Josué dio la orden de bajarlos de los árboles y los arrojaron a la cueva donde se habían escondido. Luego pusieron unas piedras bien grandes contra la entrada de la cueva, las cuales están ahí hasta el día de hoy. Ese día Josué capturó Maquedá y mató a su gente y a su rey. Él los destruyó totalmente y a todo ser viviente que habitaba en la ciudad. No dejó sobreviviente. Hizo al rey de Maquedá lo mismo que le había hecho al rey de Jericó. La toma de las ciudades del sur. Josué y todos los israelitas se dirigieron de Maquedá a Libná y la atacaron. El Señor le permitió a Israel derrotar también a Libná y a su rey. Mataron todo ser viviente de la ciudad, no dejaron sobrevivientes en ella. Le hicieron a su rey lo mismo que le habían hecho al rey de Jericó. Luego Josué y todo Israel con él se dirigieron de Libná a Laquis, la sitiaron y la atacaron. El Señor también le permitió a Israel derrotar a Laquis. La capturaron al segundo día y mataron todo ser viviente de la ciudad, como habían hecho en Libná. Entonces el rey Orán, de Geser, fue a ayudar a Laquis, pero Josué lo venció a él y a su ejército hasta que no quedó ningún sobreviviente. Luego Josué y todos los israelitas se dirigieron de Laquis a Eglón, la sitiaron y la atacaron. La capturaron ese día, mataron a toda su gente y destruyeron completamente todo ser viviente de allí, como habían hecho en Laquis. Luego Josué y todos los israelitas se fueron de Eglón a Hebrón, la atacaron y la capturaron. Mataron al rey y a todo ser viviente de la ciudad y de todos los pueblos de alrededor sin dejar sobrevivientes, tal como habían hecho con Eglón. Josué destruyó completamente la ciudad y a todo ser viviente que había en ella. Luego Josué y todos los israelitas dieron vuelta hacia Debir y la atacaron. La capturaron junto con su rey y todos los pueblos vecinos. Mataron y destruyeron completamente a todo ser viviente en ella sin dejar sobrevivientes. Josué hizo con Debir y su rey lo mismo que había hecho con Hebrón y con Libná y su rey. Josué conquistó todo el territorio, las montañas, el Negev, los valles occidentales, las laderas, y derrotó a todos sus reyes. No dejó ningún sobreviviente. Destruyó completamente todo ser viviente, tal como el Señor Dios de Israel le había ordenado. Y Josué los derrotó desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Josué capturó de una sola vez a todos estos reyes y su tierra, porque el Señor, el Dios de Israel, estaba peleando en favor de Israel. Luego Josué y todo Israel con él regresaron al campamento en Gilgal. Capítulo 11. Derrota de las ciudades del norte. El rey de Javín, de Hazor, se enteró de todo esto y decidió reunir a los ejércitos de varios reyes. Entonces envió mensajeros al rey Jobab de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, a los reyes del norte, los de las colinas, y también a los del desierto,
a los reyes del área de Galilea, los de Negev, los de los valles occidentales y al rey de Naphot Dor al occidente. También envió mensajeros a los cananeos del oriente y del occidente, a los amorreos, los hititas, los fereceos, los jebuseos de las montañas y los jebeos del monte Armón en la región de Mizpá. Salieron con todas sus tropas, conformando un gran ejército, tantos como los granos de arena en la playa, como muchos caballos y carros de combate. Todos estos reyes se reunieron y acamparon junto al riachuelo de Merón para luchar contra Israel. El Señor le dijo a Josué: «No tengas miedo de ellos, porque mañana a esta hora los entregaré a todos ellos muertos a Israel. Rómpanles las patas a los caballos del enemigo y quemen sus carros de combate». Así que Josué llegó repentinamente con todo su ejército al arroyo de Merón, los atacó, y el Señor le permitió a Israel derrotarlos. Los atacaron y los persiguieron hasta la ciudad de Sidón y Misferot Mayín, y hasta el oriente del valle de Mizpá. Los persiguieron y atacaron hasta que ninguno de sus enemigos quedó vivo. Josué hizo con ellos lo que el Señor le había dicho, les rompió las patas a los caballos y quemó sus carros de combate. Al regreso Josué capturó la ciudad de Hazor y mató a filo de espada a su rey, pues hasta ese momento Hazor era la capital de sus reinos. Los israelitas mataron a todo ser viviente en la ciudad, no dejaron con vida a nada que respirara y lo incendiaron. Josué capturó todas esas ciudades reales y a sus reyes, y los mató a filo de espada, tal como Moisés, el siervo del Señor, había ordenado. Sin embargo, no era práctica de Israel quemar ciudades construidas en montes. Hazor fue la única de esas ciudades que fue incendiada. Los israelitas saquearon y se apoderaron de todos los bienes y ganado de esas ciudades, y mataron a filo de espada a toda la gente, sin dejar a nadie con vida. Lo que el Señor le había ordenado a su siervo Moisés, asimismo, Moisés se lo ordenó a Josué, y Josué así lo hizo. No pasó por alto nada de todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Josué conquistó todo este territorio montañoso, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los valles occidentales, el valle del Jordán, las montañas de Israel y sus planicies, desde el monte Jalac, que se eleva hacia Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, bajo el monte Hermón. Josué capturó a todos los reyes y los mató, tras combatir contra todos ellos por largo tiempo. Ninguna ciudad hizo tratado de paz con los israelitas, excepto los jebeos que vivían en Gabaón. Los israelitas tuvieron que conquistar todas esas ciudades en batalla porque el Señor mismo hizo que los enemigos se pusieran tercos para que enfrentaran a Israel en guerra. Así pudieron ser exterminados totalmente, pues los israelitas no tuvieron compasión de ellos, sino que los mataron a todos tal como el Señor le había ordenado a Moisés. También por la misma época Josué fue y destruyó a los anaquitas de las montañas de Hebrón, de Debir, de Anab y de todas las montañas de Judá y de Israel. Josué los destruyó completamente junto con sus ciudades. Ningún anaquita quedó en territorio de los israelitas. Algunos quedaron, pero solo en Gaza, Gad y Asdod. Así que Josué tomó toda la tierra, de acuerdo a todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés, y Josué se la dio a Israel como una herencia, conforme a sus divisiones por tribus. Luego la tierra descansó de la guerra. Capítulo 12. Reyes derrotados por Israel. Los israelitas ocuparon las tierras del oriente del Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, incluyendo todo el lado oriental del valle del Jordán. Estos son los reyes que derrotaron para poder ocupar la tierra. Sihón, el rey de los amorreos que vivían en Hesbón. Él reinaba desde Aroer, que está en las riberas del arroyo Arnón, hasta el río Jacob. Su territorio comenzaba en el arroyo, que era el límite entre su territorio y el de los amonitas. Sihón reinaba sobre la mitad de Galat. También reinaba sobre el occidente del valle del Jordán, desde el lago Galilea hasta el mar Muerto, el mar Salado hasta Bet-Yesimot, y al sur hasta el pie de las laderas del monte Pisgah. Los israelitas capturaron también el territorio del rey Og de Basán, uno de los últimos refaítas que vivía en Astarot en el rey. Reinaba sobre el monte Hermón, Salcá y todo Basán hasta los límites de los gesureros y los macateos, y sobre medio Galad hasta los límites del rey Sihón de Hesbón. Moisés, siervo del Señor,
derrotó a estos reyes y este mismo Moisés, siervo del Señor, le dio ese territorio como posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron al lado occidental del río Jordán, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Jalac, que se eleva hacia el Seir. Josué repartió ese territorio entre las tribus de Israel de acuerdo a lo asignado a cada una. Hacían parte de ese territorio la región montañosa, los valles occidentales, el valle del Jordán, las laderas orientales, las tierras del desierto y del Negev. Estas tierras habían pertenecido a los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los reyes derrotados fueron el rey de Jericó, el rey de Jaí, ciudad que quedaba cerca de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Jormá, el rey de Arad, el rey de Libná, el rey de Adulam, el rey de Maquedá, el rey de Betel, el rey de Tapuaj, el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey de Simrón Merón, el rey de Aksaf, el rey de Tanac, el rey de Megido, el rey de Sedes, el rey de Jocmeán en el Carmelo, el rey de Dor en Afot Dor, el rey de Goyim en Gilgal, y el rey de Tirsá. En total fueron 31 reyes. Capítulo 13. El territorio sin conquistar. Cuando Josué estaba ya muy viejo, el Señor le dijo: «Estás muy viejo y todavía queda gran parte de la tierra por conquistar. No has ocupado la tierra de los filisteos ni el territorio gesureo. Todavía falta conquistar el territorio desde el río Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el territorio de Crón al norte, que es de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. También falta por conquistar el territorio de los Abeos en el sur, la tierra de los cananeos y Mehará, que pertenece a los sidonios. Falta también por conquistar Afec en los límites de los amorreos, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia el oriente desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Yo mismo los expulsaré ante los israelitas. Solo encárgate de repartir la tierra a los israelitas como una herencia tal como te lo ordené. Así que ahora divide esta tierra como una herencia entre las 9 tribus restantes y la media tribu de Manasés. Reparto del territorio. Los gaditas y los rubenitas recibieron su herencia con la otra media tribu de Manasés, la cual les dio Moisés, siervo del Señor, al lado oriental del Jordán. Les correspondió desde Aroer, que está al borde del arroyo Arnón, la ciudad que está en el centro del valle, y la meseta de Medebá hasta Dibón. También les correspondieron todas las ciudades del rey Sihón de los amorreos, quien reinó en Hesbón e incluía el territorio de los amonitas, Galad y el territorio de los gesureros y macateos, todo el monte Hermón y todo Basán hasta Salcá. También recibieron todo el reino de Og en Basán, quien había reinado en Astarot y en Edrei. Él era uno de los últimos refaitas a los cuales Moisés derrotó y tomó su tierra. Sin embargo, los israelitas no expulsaron de allí a los habitantes de Gesur y Macá, quienes continúan viviendo en territorio de Israel hasta hoy. La única tribu que no recibió tierras en herencia fue la tribu de Leví. Su herencia eran los animales que se ofrecen en el fuego al Señor, el Dios de Israel. Eso fue lo que Él les prometió. Moisés le dio tierra a cada grupo familiar de la tierra de los rubenitas. El territorio que recibieron era desde Aroer, que está en el borde del arroyo Arnón, la ciudad que está en el centro del valle y toda la tierra por la meseta de Medebá. Hesbón y todos sus pueblos en la meseta, Dibón, Bamot Bal, Bet Bal Megón, Yahazá, Kademot, Mefat, Kiriatayín, Sibma, Saret Zahar, que queda al occidente del valle, Bet Peor, las laderas de Pisgá y Bet Yesimot, o sea que recibieron todas las ciudades de la meseta y todo el reino del rey Sihón de los amorreos que reinaba en Hesbón. Moisés lo había vencido a él, así como también a los líderes de Madián, Eví, Requén, Sur, Hur y Reba, príncipe de Sihón, que vivía en esa tierra.
Junto con los que fueron muertos, los israelitas también mataron al adivino Balán, hijo de Beor. El límite de los rubenitas era el río Jordán y sus riberas. Esa es la herencia para los grupos familiares de los rubenitas, tanto las ciudades como sus aldeas. Moisés también les dio tierra a los grupos familiares de la tribu de Gad. Su territorio era Jazer y todas las ciudades de Galaad. Moisés les dio la mitad de la tierra a los amonitas hasta Aroer, al oriente de Rabá. Su territorio incluía un área desde Hesbón hasta Ramat Mispe y Betonín, y desde Mahayanín hasta el territorio de Debir. En el valle se les dio Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, el resto del reino del rey Sihón de Hesbón, el Jordán y sus riberas hasta el lago Galilea al oriente del Jordán. Esa es la herencia de los grupos familiares gaditas, tanto las ciudades como sus campos. Moisés le dio esta tierra a los grupos familiares de la media tribu de Manasés. El territorio desde Mahayanín incluye todo el reino de Og de Basán y las 60 aldeas que capturó Yair. Su territorio también incluía la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, las ciudades de Og, rey de Basán. Toda esta tierra fue entregada al grupo familiar de la familia de Maquir, hijo de Manasés. La mitad de sus hijos recibieron esta tierra. Estos son los territorios que Moisés dio como herencia en las planicies de Moab, a través del Jordán al oriente de Jericó. Pero Moisés no le dio herencia a la tribu de Leví. El Señor mismo, el Dios de Israel, era su herencia, como él se lo había prometido. Capítulo 14. Estas son las tierras de Canaán que los israelitas recibieron como herencia, tal como se las dieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de los grupos familiares de las tribus israelitas. Fueron distribuidas por sorteo a las 9 tribus y media, como el Señor había ordenado a través de Moisés, pues Moisés ya le había dado tierras a 2 tribus y media al otro lado del Jordán, pero no le dio tierra a la tribu de Leví. Los descendientes de José fueron considerados como 2 tribus, Manasés y Efraín. En cambio, a los levitas no se les dio tierra excepto algunas ciudades junto con sus campos alrededor para sus animales. Los israelitas repartieron la tierra tal como el Señor le había ordenado a Moisés. La tierra para Caleb. En Gilgal, una delegación de la tribu de Judá se acercó a Josué de parte de Caleb, hijo de Jefoné, el quienecita. Por medio de ellos, Caleb le dijo: «Tú sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, el siervo del Señor, me mandó desde Cades Barnea a espiar la tierra y le di mi opinión honesta en cuanto a la tierra. Sin embargo, los otros espías que fueron conmigo atemorizaron al pueblo con lo que dijeron, pero yo creí de todo corazón que el Señor mi Dios nos ayudaría a conquistar la tierra. Moisés me hizo esta promesa: la tierra que ustedes visitaron te pertenecerá a ti y a tus hijos para siempre. Te daré esta tierra porque creíste de todo corazón en el Señor mi Dios. Ahora miren, el Señor, tal como dijo, me ha mantenido vivo estos 45 años. El Señor le dijo a Moisés que yo iba a seguir con vida mientras Israel andaba por el desierto. Aquí estoy, hoy, a los 85 años de edad. Estoy igual de fuerte como el día que Moisés me mandó a explorar la tierra. Tengo la misma fuerza de siempre y estoy listo para salir y luchar. Así que ahora, dame la región montañosa que el Señor me prometió ese día. Tú escuchaste ese día que los anaquitas estaban allí con sus ciudades grandes y fortificadas. Si el Señor va a estar conmigo, entonces yo los expulsaré como el Señor prometió». Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio la ciudad de Hebrón como propiedad. Por eso Hebrón se volvió posesión de Caleb, hijo de Jefoné, el quienecita, hasta hoy, porque creyó de corazón en el Señor, el Dios de Israel. Antes, el nombre de Hebrón era Kiriat Arba, porque Arba era el hombre más famoso entre los anaquitas. Después de esto hubo paz en el territorio. Capítulo 15. La tierra que le tocó a Judá. La tierra entregada por sorteo a los grupos familiares de la tribu de Judá se extendía hasta la frontera con Edom y hasta el desierto de Sin por el extremo sur. Su frontera sur se extendía desde la punta sur del Mar Muerto, comenzando por la bahía que da cara al sur. Seguía al sur del paso de los Alacranes y llegaba hasta Sin. Subía al sur de Cades Barnea y pasaba alrededor de Hezrón. Subía hasta Adar
y luego hacia Carcá, y Asmón hasta llegar finalmente al arroyo de Egipto. De ahí se extendía hasta terminar en el mar. Esa era la frontera sur. La frontera oriental era el mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte comenzaba desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán, subía por Bet-Joglá, pasaba al norte de Bet-Arabá y subía hasta la peña de Bohán, hijo de Rubén. Luego subía a Debir desde el valle de Acor, volteaba al norte hacia Gilgal, que está frente al paso de Adumín, ubicado al sur del barranco. La frontera continuaba por Ensemes hasta Enrogel. La frontera subía por el valle de Ben Hinón, al sur hasta la cuesta de los Jebuseos, o sea, Jerusalén. Luego la frontera subía a la cima de la montaña que está al occidente del valle de Hinón, al norte del valle Refayín. La frontera cambiaba de rumbo desde la cima de la montaña hasta el manantial de Neftoaj. Seguía las ciudades del monte Efrón, luego volteaba hacia Balá, o sea, Kiriat Yarín. Luego la frontera se volvía al occidente de Balá hacia el monte Seir, pasaba sobre la ladera norte del monte Yarín, o sea, Quesalón, bajaba a Bet-Semes. Continuaba por Timná hasta el cerro al norte de Ecrón. La frontera giraba hacia Sicrón para pasar por el monte Balá, saliendo a Jabnel. Finalmente, la frontera terminaba en el mar. La frontera occidental era el mar grande y su costa. Esta es la frontera que rodeaba a la gente de Judá y que poseían conforme a sus grupos familiares. Caleb y su hija. Josué le dio a Caleb, hijo de Jefoné, una porción del territorio en la tierra de Judá, como el Señor le había mandado. Kiriat Arba, o sea, Hebrón. Arba era el papá de Anac. Caleb expulsó de allí a 3 descendientes de Anac, Sesaí, Ahimán y Talmai. Desde allí fue y atacó a los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Caleb dijo, al que ataqué Kiriat Sefer y la conquisté, le daré mi hija Acsá como esposa. Otoniel, hijo de Kenaz y sobrino de Caleb, la conquistó. Caleb entonces le dio a su hija Acsá como esposa. Cuando ella vino a Otoniel, él la convenció de que le pidiera al papá un campo. Ella se bajó de su burro y Caleb le preguntó, ¿qué quieres? Acsá respondió, ¿quieres algo más de ti? Me has dado un campo seco del desierto, así que también dame unos manantiales. Caleb le dio lo que pedía. Le regaló los manantiales que están en Hebrón, tanto los de arriba como los de abajo. Esta es la herencia de los grupos familiares de la tribu de Judá, las ciudades que pertenecían a la tribu de Judá desde la frontera de Edom en el sur. Capsel, Edar, Jagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Sedes, Hazor, Idnán, Sif, Telén, Bealot, Hazor, Hadata, Keriot, Hezrón, o sea, Hazor, Amán, Semá, Molabá, Hazar Gadá, Hezmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba, Bisotia, Balá, Layin, Esen, El Tolad, Kesil, Jormá, Siglag, Madmana, Sansaná, Lebuat, Siljin, Ayin y Rimón, un total de 29 ciudades y sus aldeas. En la llanura, Estaol, Sorá, Asena, Sanoa, Eganín, Tapuaj, Enam, Jarmut, Adulán, Soco, Aseca, Sahayarín, Aditayín y Gederá y sus corrales para ovejas, 14 ciudades y sus aldeas. Senán, Hadasá, Migdal Gad, Deleán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet Dagón, Noamá, Maquedá, 16 ciudades y sus aldeas. Libná, Éter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keilá, Aksib y Maresá, 9 ciudades y sus aldeas. Egrón y sus pueblos y aldeas. De allí al mar, todo el territorio que limita con Asdod, junto con sus aldeas. Asdod, sus pueblos y sus aldeas, y Gaza con sus pueblos y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar grande. En región montañosa, Samir, Jatir, Soco, Daná, Kiriat Saná, o sea, Debir, Anab, Estemoa, Anín, Gosén, Olón
y Giló, 11 ciudades y sus aldeas, Arab, Dumá, Esán, Yanún, Bet-Tupuaj, Afecá, Umtá, Kiriat Arba, o sea, Hebrón, y Sior, 9 ciudades y sus aldeas, Maón, Carmel, Sif, Yutá, Jezreel, Jogdeán, Sanoa, Caín, Gibeá y Timná, 10 ciudades y sus aldeas, Jalhul, Betsur, Gedor, Marat, Bet-Anot y el Tecón, 6 ciudades y sus aldeas, Kiriat Baal, o sea, Kiriat Yarín, y Rabá, 2 ciudades y sus aldeas. En el desierto, Bet-Arbá, Midín, Secacá, Nibasán, la ciudad de la sal, Engadí, 6 ciudades y sus aldeas. Pero los descendientes de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban allí. Así que los jebuseos han vivido entre los de Judá hasta hoy. Capítulo 16. El territorio de Efraín y Manasés. La tierra dada por sorteo a los descendientes de José iba desde el Jordán, de Jericó, hasta los manantiales de Jericó, al oriente, al desierto, subiendo desde Jericó hacia las montañas de Betel. Desde Betel iba a Luz y pasaba por el territorio de los arquitas hasta Atarot. Luego bajaba hacia el occidente a la tierra de los jafletitas, hasta la región del bajo Bet-Jorón y Geser, viniendo a terminar en el mar. Aquí Manasés y Efraín, los descendientes de José, recibieron su herencia. El territorio que recibieron los grupos familiares de la tribu de Efraín fue el siguiente. El límite de su tierra era Atarot Adar en el oriente hasta Bet-Jorón superior, y de allí hasta el mar. Por el norte, desde Micmetat, la frontera volteaba al oriente de Tanat Siló hacia Janoa. Bajaba desde Janoa a Atarot y a Nará hasta tocar Jericó y terminar en el río Jordán. Desde Tapuaj el límite se extendía hacia el occidente hasta el valle de Caná y venía a terminar en el mar. Esa es toda la tierra que se le dio a los grupos familiares de la tribu de Efraín. Algunas ciudades fronterizas de la tribu de Efraín, con sus aldeas, quedaban dentro del territorio que le tocó a la tribu de Manasés. Los de Efraín no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser. Los cananeos han vivido con los de Efraín hasta el día de hoy, aunque esos cananeos han sido obligados a trabajar como esclavos. Capítulo 17. Luego le repartieron tierra a la tribu de Manasés, hijo mayor de José. A los de Maquir, hombre de guerra, hijo mayor de Manasés y papá de Galad, se le dieron Galad y Basán. El resto de los grupos familiares de Manasés eran los descendientes de Abiser, Helec, Asriel, Siquén, Hefer y Semidá. Esos eran los descendientes varones de Manasés, hijos de José, de acuerdo a sus grupos familiares. Pero Zelofejat, hijo de Hefer, nieto de Galad y bisnieto de Maquir, el hijo de Manasés, no tenía hijos varones, solo hijas. Ellas eran Mahlá, Noa, Joglá, Milca y Tirsá. Entonces ellas se presentaron ante Josué, hijo de Nun, ante los líderes y ante los sacerdotes Eleazar, y les dijeron: El Señor le ordenó a Moisés que se nos diera un territorio tal como se le da a nuestros parientes varones. Josué, pues, les dio tierra al igual que se la dio a los tíos de ellas, como el Señor ordenó. Así que Manasés recibió 10 partes de tierra, además de la tierra de Galad y Basán al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés recibieron territorio como herencia junto con los parientes varones. La tierra de Galad le pertenecía al resto de los descendientes de Manasés. El límite de Manasés se extendía desde Aser a Micmetat, que está al otro lado del Siquén, y continuaba hacia el sur hasta las tierras de los habitantes en Tapuaj. La tierra alrededor de Tapuaj le pertenecía a Manasés, pero la ciudad misma de Tapuaj, en el límite de Manasés, les pertenecía a los descendientes de Efraín. Luego el límite bajaba hacia el sur hasta el valle de Caná. Esta área pertenecía a Manasés, pero las ciudades pertenecían a los de Efraín. El límite de Manasés estaba al norte del valle y terminaba en el mar. La tierra al sur le pertenecía a Efraín y la tierra del norte le pertenecía a Manasés. El mar era su frontera occidental. La frontera al norte de Manasés limitaba con la tribu de Aser y al oriente con la de Isacar. En Isacar y Aser, Manasés tenía las ciudades de Betseán y Bleam y sus aldeas, los habitantes de Dor, Endor, Tanak,
Megiddo y sus aldeas. También se instalaron en Nafot. Los de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades. Los cananeos continuaron viviendo en esta tierra. Cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los cananeos a trabajar para ellos, pero no los expulsaron completamente. Los descendientes de José le dijeron a Josué: ¿Por qué nos diste por sorteo solo una parte de la tierra como herencia? Somos muy numerosos porque el Señor nos ha bendecido hasta ahora. Josué les respondió: Si son tan numerosos, vayan al bosque y despejen el lugar para que habiten ustedes mismos en la tierra de los fereceos y los refaitas, si es que las montañas de Efraín son muy pequeños para ustedes. Los descendientes de José dijeron: La colina no es suficiente para nosotros, pero todos los cananeos que viven en la región del valle tienen carros de combate de hierro, tanto los de Bet-Sean y sus aldeas como los del valle de Jezreel. Luego Josué les dijo a los descendientes de José, a Efraín y Manasés: Ustedes son un pueblo numeroso y muy poderoso. No tendrán solo una porción de la tierra, sino que las montañas serán suyas. Pues aunque es bosque, lo despejarán y se quedarán con él. Ustedes expulsarán a los cananeos, aunque ellos tengan carros de hierro y sean fuertes. Capítulo 18. Repartición del resto del territorio. Toda la comunidad israelita se reunió en Silo y armaron la carpa de reunión allí. El territorio estaba bajo su control, pero quedaban 7 tribus israelitas que no habían recibido su herencia. Así que Josué les dijo a los israelitas: ¿Cuánto tiempo más serán unos cobardes perezosos? ¿Cuándo entrarán a tomar posesión de la tierra que les ha dado el Señor, el Dios de sus antepasados? Elijan 3 hombres de cada tribu, y yo los enviaré a recorrer todo el país para que anoten una descripción del país de acuerdo a su herencia, y luego regresen a verme. Lo dividirán en 7 partes. Judá se quedará en su territorio en el sur, y la gente de José se quedará en su territorio en el norte. Ustedes describirán las 7 partes y me las traerán aquí, y yo se las repartiré a ustedes por sorteo, aquí en presencia del Señor nuestro Dios. Sin embargo, a los levitas no se les asignará su parte del territorio entre ustedes, porque el sacerdocio del Señor es la parte que les corresponde a su tribu. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés recibieron su herencia al lado oriental del río Jordán, la cual Moisés, el siervo del Señor, les asignó. Así que los que iban a hacer la descripción de la tierra se dispusieron a realizar su viaje, y Josué les dio esta orden: Vayan y viajen a través de la tierra y hagan una descripción de ella y regresen a verme. Luego yo se la repartiré por sorteo a ustedes delante del Señor, como Él ordenó aquí en Silo. Así que los hombres fueron y viajaron por toda la tierra y escribieron en un libro una descripción de ella por ciudades en 7 partes. Luego volvieron a donde estaba Josué en Silo, y Josué hizo el sorteo en presencia del Señor allí en Silo, y repartió la tierra entre los israelitas, dándole a cada tribu su parte correspondiente. La tierra para Benjamín. La primera parte de la tierra fue dada por sorteo a los grupos familiares de la tribu de Benjamín. El territorio asignado a ellos estaba entre las tribus de Judá y José. Su frontera norte empezaba en el Jordán, subía por la ladera al norte del Jericó y por las montañas hacia el occidente, y salía al desierto de Bet-Aven. De allí la frontera iba hasta la ladera sur de Luz, es decir, Betel. Luego bajaba a Tarot Adar, en las montañas que están al sur de Bet-Jorón inferior. De ahí giraba al sur desde la montaña que está al sur de Bet-Jorón y terminaba en Kiriat Baal, es decir, Kiriat Yarín, una ciudad perteneciente a la gente de Judá. Esa es la frontera occidental. El lado sur comenzaba en el borde de Kiriat Yarín y seguía al occidente por el valle hasta el manantial de Neftoaj. Luego la frontera bajaba hasta el pie de la montaña opuesta al valle de Ben Hinón, que está al norte del valle Refayín, y bajaba al valle Hinón, al lado sur de los Jebuseos, y bajaba en Enrogel. Luego cambiaba de rumbo hacia el norte y seguía a Ensemes. Continuaba a Gelilot, que está al otro lado del paso Adumín, y bajaba a la peña de Bohán, hijo de Rubén. Seguía al norte, al lado que queda enfrente del valle del Jordán, y bajaba al valle del Jordán. Cruzaba al lado de Bet-Joglá y terminaba en la bahía al norte del Mar Muerto, en el límite sur del Jordán.
Esa era la frontera sur. El Jordán constituía la frontera oriental. Esta tierra se la dio a los grupos familiares de Benjamín y eran sus fronteras. Las ciudades pertenecientes a la tribu de Benjamín, conforme sus grupos familiares, eran Jericó, Bet-Joglá, Emec, Casís, Bet-Arbá, Semarayín, Betel, Abín, Pará, Ofra, Kefar Amoní, Ovni y Gebá, 12 ciudades con sus aldeas. También poseían Gabaón, Ramá, Berot, Mispá, Cafira, Mosá, Requen, Irpel, Taralá, Selá, Elef, y las ciudades de Jebús, o sea, Jerusalén, Gibea y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esa es la herencia de los grupos familiares de Benjamín. Capítulo 19. La tierra para Simeón. Después, Josué le asignó tierra por sorteo a todos los grupos familiares de la tribu de Simeón. La tierra que recibieron quedaba dentro del territorio de Judá. Esto fue lo que ellos recibieron: Berseba, Osabá, Moaladá, Hazar Sual, Balá, Esen, El Tolad, Betul, Jormá, Siglac, Bet Marcabot, Hazar Susá, Bet Lebaot y Sarujén, 13 ciudades y sus aldeas. También recibieron Allín, Rimón, Éter y Asán, o sea, 4 ciudades y sus aldeas. Los campos que rodeaban esas ciudades se extendían hasta Balatber, ciudad de Ramá en el Negev. Toda esta tierra fue dada a los grupos familiares de la tribu de Simeón. La tierra de la tribu de Simeón era en realidad parte del territorio dado a Judá. A Simeón se le dio tierra de la parte que le correspondía a Judá, porque Judá recibió más de lo que necesitaba. La tierra para Zabulón. El tercer territorio que se asignó por sorteo le fue dado a los grupos familiares de la tribu de Zabulón. La frontera de su tierra se extendía hasta Sarit. Subía al occidente hacia Maralá y llegaba a Debeset. Luego llegaba al valle que está al oriente de Jocneán. Desde Sarit pasaba en dirección opuesta hacia el oriente hasta Kisliot Tabor. Seguía a Daberat y luego subía a Jafía. Desde allí pasaba por el oriente de Gat-Jefer hasta Itacasín. Continuaba hasta Rimón y volteaba hacia Negá. Por el norte llegaba hasta Hanatón, terminando en el valle de Jeftel. Incluía Catat, Nalal, Simrón, Idalá y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esas fueron, pues, las ciudades y tierras dadas a los grupos familiares de la tribu de Zabulón. La tierra para Isacar. El cuarto territorio que se asignó por sorteo le fue dado a los grupos familiares de la tribu de Isacar. Su territorio incluía Jezreel, Quesulot, Sunén, Jafarayín, Sijón, Anaharat, Rabit, Sisón, Abés, Remet, Eganín, Enadá y Bet-Pasés. La frontera llegaba también hasta Tabor, Sahasimá, Bet-Semes y terminaba en el Jordán. Eran en total 16 ciudades y sus aldeas. La tierra que recibió la tribu de Isacar incluía esas ciudades y las aldeas alrededor de ellas. La tierra para Aser. El quinto territorio que se asignó por sorteo le fue dado a los grupos familiares de la tribu de Aser. Su territorio incluía Helcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal. Al occidente llegaba al Carmelo y Sijor Libnat. Se volvía hacia el oriente hasta Bet-Dagón. Luego tocaba Zabulón y el valle de Jeftel. Continuaba al norte a Bet-Emec y Neyel. Continuaba por el norte hasta Kabul, Abdón, Rehob, Jamón y Caná hasta la gran ciudad de Sidón. La frontera se devolvía a Ramá y luego salía a la ciudad fortificada de Tiro. Luego la frontera giraba a Josá hasta terminar en el mar. Incluía Mahaleb, Aksib, Umá, Afec y Rehob. 22 ciudades con sus aldeas. Ese fue el territorio que recibieron los grupos familiares de la tribu de Aser, incluyendo las ciudades y aldeas que las rodeaban. La tierra para Neftalí. El sexto territorio que se asignó por sorteo le fue dado a los grupos familiares de la tribu de Neftalí. Su territorio empezaba en Helef desde el gran árbol de Sananín, Adaminekev y Jabnel hasta Lacún, y terminaba en el Jordán.
En Asnot Tabor la frontera cambiaba de rumbo e iba desde allí hasta Jucoc. Limitaba al sur con Zabulón, Aser al occidente y el Jordán al oriente. Las ciudades fortificadas eran Sidín, Ser, Hamat, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Hazor, Sedes, Edrei, Enjasor, Irón, Migdal El, Jorén, Bet Anat y Bet Semes. Ellos tenían un total de 19 ciudades con sus aldeas. Esa era la tierra de los grupos familiares de la tribu de Neftalí, incluyendo las ciudades y aldeas que las rodeaban. La tierra para Dan. El séptimo territorio que se asignó por sorteo le fue dado a los grupos familiares de la tribu de Dan. Su territorio comprendía Sora, Estaol, Ir-Semes, Sagalbín, Ayalón, Getlá, Elón, Timná, Egrón, Eltequé, Gibetón, Balad, Jehud, Bené Berak, Gat Rimón, Mejarcón, Racón y el área cerca de Jope. Luego la gente de la tribu de Dan perdió su territorio. Entonces ellos fueron y subieron a pelear contra Lesén, la capturaron, mataron a su gente a filo de espada, tomaron posesión de ella y la ocuparon. A la ciudad de Lesén la llamaron Dan en honor a su antepasado. Esa fue, pues, la tierra que recibieron los grupos familiares de la tribu de Dan. La tierra para Josué. Cuando los líderes terminaron de repartir y entregar la tierra a las distintas tribus, todo el pueblo decidió darle tierra a Josué, hijo de Nun. Él recibió la tierra que se le había prometido. Por orden del Señor, le dieron la ciudad que él pidió. Timnat será en las montañas de Efraín. Él construyó una ciudad y vivió en ella. Esos son los territorios que asignaron por sorteo en Silo, el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los líderes de las familias de las tribus israelitas en presencia del Señor a la entrada de la carpa de reunión. Así terminaron de repartir la tierra. Capítulo 20. Ciudades de refugio. Luego el Señor le dijo a Josué: Habla a los israelitas y pídeles que designen ciudades de refugio, tal como se le ordenó por medio de Moisés. Así, el que mate a alguien sin querer o por accidente podrá huir allí. Esas ciudades serán un refugio para protegerse del pariente que tiene el deber de castigar al homicida. Cuando alguien huya a una de esas ciudades, debe detenerse a la entrada de la ciudad y explicar su caso a los ancianos de la ciudad. Entonces, ellos le darán entrada a la ciudad y le darán un lugar donde vivir. Luego, si el pariente que tiene el deber de castigar al homicida lo persigue, no se lo deben entregar a él, puesto que el homicida mató a su vecino sin haber sido antes enemigos. Él vivirá en esa ciudad hasta que sea juzgado por la asamblea y hasta la muerte del sumo sacerdote. Luego podrá volver a su propia ciudad y a su casa de donde tuvo que huir. Entonces eligieron estas ciudades: Sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, Siquén en la región montañosa de Efraín, y Kiriat Arba, esto es Hebrón, en la región montañosa de Judá. Al otro lado del Jordán, al oriente del Jericó, eligieron a Béser, en la meseta del desierto, en el territorio de la tribu de Rubén, a Ramot de Galad, en la tribu de Gad, y a Golán de Basán, en el territorio de la tribu de Manasés. Esas fueron las ciudades que eligieron para refugio tanto de los israelitas como de los inmigrantes que viven entre ellos. Todo el que mate a otro por accidente puede escapar allá y evitar que el pariente que tiene el deber de castigar al asesino lo mate antes de ser juzgado por la asamblea. Capítulo 21. Ciudades para los sacerdotes y los levitas. Luego, los líderes de los levitas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué hijo de Nun, y ante los líderes de las otras tribus de Israel. Se reunieron en Silo, en la tierra de Canaán. Los líderes de los levitas dijeron: El Señor le dio la orden a Moisés de que ustedes nos dieran a nosotros algunas ciudades donde vivir. También ordenó que los campos de pastoreo que rodean esas ciudades sean nuestros para nuestros animales. Así que de acuerdo al mandato del Señor, los israelitas les dieron en posesión a los levitas estas ciudades y sus campos de pastoreo. Cuando se designaron qué grupos familiares recibirían ciertas ciudades, el primero en salir fue el grupo familiar de los coatitas. Así que esos levitas, que eran descendientes del sacerdote Aarón, recibieron un total de 13 ciudades dentro del territorio de las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín.
El resto de los coatitas recibieron 10 ciudades dentro del territorio de las tribus de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. Los gersonitas recibieron 13 ciudades que eran de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y de la otra media tribu de Manasés que vive en Basán. A los grupos familiares de los descendientes de Merarí se les dieron 12 ciudades de las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón. Los israelitas le dieron a los levitas esas ciudades y sus campos de pastoreo por sorteo, como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Estos son los nombres de las ciudades que les dieron a los levitas y que estaban en el área pertenecientes a las tribus de Judá y de Simeón. Los levitas del grupo familiar de Coat, descendientes de Aarón, pudieron escoger las ciudades que querían porque quedaron primeros en el sorteo. Les dieron Kiriat, Arabá, o sea, las ciudades de Hebrón, en la región montañosa de Judá, y los campos de pastoreo de alrededor. Arba era el papá de Anac, pero los campos de la ciudad y las aldeas que la rodeaban pertenecían a Caleb, hijo de Jefoné. Así que los descendientes del sacerdote Aarón les dieron la ciudad de Hebrón misma. Era una ciudad de refugio para aquel que matara a alguien. También les dieron las ciudades de Libná, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Ayin, Yutá y Bet-Semes. En total los descendientes de Aarón recibieron de estas dos tribus 9 ciudades, todas ellas con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Benjamín recibieron Gabaón, Geba, Anatot y Almón. En total 4 ciudades con sus campos de pastoreo. Todas las ciudades de los descendientes de Aarón, los sacerdotes, eran 13 ciudades con sus campos de pastoreo. Las ciudades asignadas al resto de los grupos familiares coatitas de los levitas eran de la tribu de Efraín. Les dieron Siquén, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien en las montañas de Efraín, Geser, Kibsayín y Bet-Jorón, cada una con sus campos de pastoreo, en total 4 ciudades. De la tribu de Dan recibieron 4 ciudades, el Tequé, Gibetón, Ayalón y Gat-Rimón, cada una con sus campos de pastoreo. En total, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés recibieron 2 ciudades con sus campos de pastoreo, Tanac y Gat-Rimón. Así que el resto de los grupos familiares coatitas recibieron en total esas 10 ciudades con sus campos de pastoreo. A los gersonitas, uno de los grupos familiares de los levitas, les dieron las siguientes ciudades. De la media tribu de Manasés recibieron 2 ciudades con sus campos de pastoreo, Golán de Basán, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien, y Besterá. De la tribu de Isaacar recibieron Sisón, Deberat, Jarmut y Eganín. En total, 4 ciudades, cada una con sus campos de pastoreo. De la tribu de Aser recibieron Miseal, Abdón, Gelcat y Rehob. En total, 4 ciudades con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí recibieron 3 ciudades con sus campos de pastoreo. Sedes en Galilea, ciudades de refugio para los acusados de matar a alguien, Jamot-Dor y Cartán. Así que los grupos familiares gersonitas recibieron 13 ciudades en total, junto con sus campos de pastoreo. El otro grupo familiar de los levitas era el de los meraritas, de la tribu de Zabulón. Recibieron 4 ciudades con sus campos de pastoreo, Jocneam, Cartá, Damná y Nalal. De la tribu de Rubén recibieron 4 ciudades con sus campos de pastoreo, Beser, Yahasa, Cademot y Mefat. De la tribu de Gad recibieron 4 ciudades y sus campos de pastoreo, Ramot de Galat, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien, Manahayín, Hezbón y Jazer. Así que el resto de los grupos familiares de los levitas, los meraritas, recibió en total 12 ciudades. Las ciudades de los levitas en el territorio de los israelitas eran en total 48 ciudades con sus campos de pastoreo. Cada una de estas ciudades tenía sus campos de pastoreo alrededor. El caso era el mismo con todas estas ciudades. De esta manera el Señor les dio a los israelitas toda la tierra que les había prometido a sus antepasados que les daría, y tomaron posesión de ella y vivieron en ella. El Señor les dio descanso por todos lados, conforme había prometido a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos había sido capaz de oponérseles. El Señor les permitió derrotar a todos sus enemigos. Ninguna de las buenas promesas que el Señor había hecho a Israel había fallado. Todo se convirtió en realidad. Capítulo 22.
El regreso de las 3 tribus. Luego Josué reunió a las tribus de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo: Ustedes han obedecido todo lo que Moisés, el siervo del Señor, les ordenó, y ustedes me han obedecido en todo lo que les he ordenado yo. Hasta el día de hoy nunca han abandonado a sus hermanos, sino que han obedecido la orden del Señor su Dios. Y a sus hermanos tienen un lugar seguro, porque se lo dio el Señor su Dios, tal como Él se lo prometió. Ahora ustedes pueden dejarnos y volver a sus hogares, a su propia tierra que el Señor les dio a ustedes al otro lado del Jordán. Solo les digo que pongan empeño en cumplir el mandamiento y la ley que les dio Moisés, el siervo del Señor, que amen al Señor su Dios, cumplan siempre su voluntad, obedezcan sus mandamientos, se mantengan unidos a Él y le sirvan de todo corazón y con todo su ser. Luego Josué los bendijo. Se despidió de ellos y ellos se marcharon a sus hogares. Moisés les había dado tierra en Basán, a la media tribu de Manasés, y a la otra mitad de Josué le había dado tierra junto a sus hermanos en el lado occidental del Jordán. A los primeros Josué los mandó a sus hogares y les dio una bendición. Les dijo: regresen a sus hogares con gran riqueza, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y mucha ropa. Repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. De tal manera que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés dejaron a los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galaad, su propia tierra, que habían ganado de acuerdo al mandato del Señor a través de Moisés. Cuando llegaron a Gelilot, cerca del Jordán, en la tierra de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés construyeron un altar cerca al Jordán, un gran altar. El resto de los israelitas oyeron que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés habían construido un altar en el límite de la tierra de Canaán, en Gelilot, cerca del Jordán, en el lado de los israelitas. Cuando los israelitas se enteraron de eso, todos se reunieron en Silo para hacer la guerra contra ellos. Luego los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a donde estaban los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad. Lo enviaron con 10 líderes, uno por cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de familia entre las tribus de Israel. Ellos fueron a donde estaban los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les dijeron: toda la asamblea del Señor dice: ¿qué es esto? Ustedes están cometiendo una traición contra el Dios de Israel. Al construir un altar, están abandonando al Señor, pues eso es una rebelión contra el Señor. ¿Es que el pecado de Peor no fue lo bastante grave para nosotros? Todavía hoy estamos sufriendo por el pecado que cometimos. Dios le envió una enfermedad a la comunidad del Señor. ¿Y ahora ustedes se alejan del Señor? Si ustedes hoy se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la comunidad de Israel. Si necesitan un altar, porque su propia tierra está impura, vengan a la tierra del Señor, donde está la carpa sagrada del Señor, y tomen una parte del territorio entre nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor, ni contra nosotros, al construir para ustedes un altar distinto al altar del Señor nuestro Dios. ¿No se rebeló Acán, hijo de Sara, contra el mandato acerca de las cosas que debían ser destruidas, y por eso toda la nación de Israel fue castigada? Acán no fue el único que murió por su pecado. Entonces los rubenitas, los galaditas y la media tribu de Manasés dijeron en respuesta a los líderes de las tribus de Israel: el Señor es el Dios de todos los dioses. Y lo decimos otra vez: el Señor es el Dios de todos los dioses. Él sabe por qué hicimos esto y queremos que Israel también lo sepa. Ustedes pueden juzgar lo que hemos hecho. Si nos hemos rebelado o hemos desobedecido al Señor, entonces mátenos. Que el Señor nos castigue si construimos un altar para abandonar al Señor. Que nos castigue si vamos a ofrecer aquí sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal u ofrendas para festejar. Para ser sinceros, hicimos esto por miedo, pensando que algún día sus descendientes puedan decirle a nuestros descendientes: ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor, Dios de Israel? El Señor ha hecho al Jordán una frontera entre nosotros, y ustedes los rubenitas y gaditas, ustedes no tienen parte en el Señor. De esa manera, sus descendientes pueden obligar a nuestros descendientes a que dejen de adorar al Señor. Así que nosotros dijimos:
Actuemos por nosotros mismos, construyendo un altar, no para ofrecer sacrificios que deben quemarse completamente u otros sacrificios, sino para que sea un testigo entre nosotros y ustedes y entre nuestras generaciones después de nosotros. Será testigo de que nosotros adoraremos al Señor en su presencia con sacrificios que deben quemarse completamente, sacrificios por el pecado y ofrendas para festejar. Así en el futuro sus descendientes no le dirán a nuestros descendientes: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Y nosotros dijimos: si alguna vez nos dicen esto a nosotros o a nuestros descendientes en el futuro, entonces nosotros diremos: miren la réplica del altar del Señor que nuestros antepasados hicieron, no para ofrendas ni sacrificios, sino como testigo entre nosotros y ustedes. Nosotros nunca nos rebelaríamos contra el Señor, ni nos alejaríamos hoy de seguir al Señor. Nunca construiríamos un altar para sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal u otros sacrificios. El altar que está enfrente de la carpa sagrada es el altar del Señor. Cuando el sacerdote Finés y los líderes de la asamblea, los cabezas de familia de las tribus que estaban con él, escucharon lo que dijeron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, quedaron bien conformes con la explicación. Luego Finés, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los rubenitas, a los gaditas y a los de Manasés: ahora nosotros sabemos que el Señor está entre nosotros y que ustedes nos desobedecieron al Señor en este asunto. Ustedes les han evitado a los israelitas un castigo del Señor. Luego Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los líderes volvieron de la tierra de los rubenitas y los gaditas en la tierra de Galaad, a donde viven los israelitas en la tierra de Canaán, y les informaron lo acontecido. El informe fue del agrado de los israelitas. Los israelitas agradecieron a Dios y ya no hablaron de ir a la guerra contra ellos ni de destruir la tierra donde estaban viviendo. Los rubenitas y los gaditas llamaron al altar testigo porque decían: es un testigo entre nosotros de que el Señor es nuestro Dios. Capítulo 23. Josué anima al pueblo. Pasó mucho tiempo y el Señor le dio paz y seguridad a Israel. Ya no tenían que luchar contra los enemigos que los rodeaban. Así que pasaron los años y Josué ya estaba muy anciano. Entonces reunió a todo Israel, a sus ancianos, líderes, jueces y oficiales, y les dijo: yo ya estoy muy viejo. Ustedes mismos han visto lo que el Señor su Dios hizo con estas naciones. Saben cómo Él actuó por ustedes y que el Señor su Dios es quien pelea por ustedes. Miren, yo repartí la tierra de las naciones que aún quedan para que ustedes puedan ocuparla. También les di la tierra de las naciones que destruí desde el Jordán hasta el Mar Grande al occidente. El Señor su Dios, Él mismo los echará a ellos de sus tierras, los expulsará delante de ustedes, y ustedes tomarán posesión de su tierra como el Señor les prometió. Sean fuertes y cuiden muy bien de hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviarse de él a la izquierda ni a derecha. No tenga nada que ver con estas naciones que quedan con ustedes, ni mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, ni les sirvan, ni les hagan reverencia. Ustedes continúen siguiendo al Señor su Dios como lo han hecho hasta hoy. El Señor ha expulsado grandes y poderosas naciones delante de ustedes, y nadie se las ha podido oponer a ustedes hasta hoy. Uno de ustedes puede vencer a 1000, porque el Señor su Dios es el que está peleando por ustedes como lo prometió. Así que pongan mucho empeño en amar al Señor su Dios. No se alejen de Dios, ni se unan a los sobrevivientes de estas naciones que quedan. No se casen con ellos, ni se junten con ellos, ni dejen que ellos se junten con ustedes, porque si lo hacen, tengan la plena seguridad de que el Señor su Dios no seguirá expulsando a estas naciones del territorio. Ellos se convertirán en una trampa y en un lazo para ustedes. Serán un látigo golpeando sus espadas y espinas en sus ojos hasta que no quede ninguno de ustedes en esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Ahora estoy a punto de morir, y ustedes saben con toda su alma y todo su ser que no ha fallado ninguna de las buenas promesas que el Señor su Dios les hizo. Todas ellas se hicieron realidad para ustedes. Ni una de ellas ha fallado. Todo lo que el Señor su Dios les prometió se ha cumplido. Pero así también el Señor cumplirá todo castigo con que Él los tiene amenazados si lo desobedecen. Al final terminará destruyéndolos y no quedará ni uno de ustedes en esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado.
Si ustedes violan el pacto con el Señor su Dios, que Él les ordenó, y van y sirven a otros dioses y se inclinan ante ellos, entonces el Señor se enojará con ustedes. Pronto no quedará ninguno de ustedes en esta buena tierra que Él les ha dado. Capítulo 24. Josué se despide. Luego Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Convocó a todos los ancianos líderes de Israel, a los jefes, a los jueces y a los oficiales. Ellos se presentaron ante Dios. Luego Josué le dijo a todo el pueblo: Esto es lo que el Señor, el Dios de Israel, dice. Hace mucho tiempo sus antepasados, incluido Teraj, el padre de Abraham y de Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y servían a otros dioses. Luego yo traje a su antepasado Abraham desde el otro lado del río Éufrates, y lo guié a través de toda la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes, le di a Isaac, y a Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir como posesión, pero Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Luego envié a Moisés y Aarón, y con lo que hice allí metí en graves dificultades a los egipcios, y después de eso yo los saqué a ustedes. Cuando saqué de Egipto a sus antepasados, ustedes llegaron al mar, y los egipcios persiguieron a sus antepasados con carros de combate y caballería hasta el Mar Rojo. Sus antepasados me pidieron ayuda a gritos. Entonces yo, el Señor, puse oscuridad entre ustedes y los egipcios, eché el mar sobre ellos y los cubrí. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que le hice a Egipto. Luego ustedes vivieron en el desierto por largo tiempo. Después yo los llevé a la tierra de los amorreos que vivían al otro lado del río Jordán. Ellos pelearon contra ustedes, pero yo hice que ustedes los derrotaran y tomaran posesión de su tierra. Yo los destruí a ellos ante ustedes. Luego Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se preparó para luchar contra Israel. Mandó traer a Balán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no le hice caso a Balán. Así que él tuvo que bendecirlos y yo los protegí a ustedes de su poder. Cuando ustedes cruzaron el río Jordán y vinieron a Jericó, los habitantes de Jericó lucharon contra ustedes, así como lo hicieron también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los jebeos y los jebuseos. Pero yo hice que ustedes los vencieran. Envié avispas delante de ustedes, y ellas expulsaron a los 2 reyes amorreos ante ustedes. No fue por sus espadas ni por sus arcos. Yo les di a ustedes una tierra que no habían trabajado y ciudades que no habían construido, en las cuales viven ahora. Comen la fruta de viñedos y de olivos que ustedes no plantaron. Entonces Josué le dijo a la gente: Así que ahora respeten al Señor y sírvanle total y fielmente. Quiten de entre ustedes los dioses que sus antepasados adoraban al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Entonces la gente contestó: Nosotros nunca dejaremos al Señor para servir a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios es el que nos trajo a nosotros y a nuestros antepasados de la tierra de Egipto donde éramos esclavos, y Él es quien hizo esos grandes milagros ante nuestros ojos. Él nos protegió por todo nuestro viaje y a través de todas las naciones por cuyas tierras atravesamos. El Señor expulsó ante nuestros ojos a todos los pueblos y a los amorreos que vivían en la tierra. También serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo a la gente: Ustedes no podrán servir al Señor, pues Él es un Dios santo. Él es un Dios celoso. Él no perdonará sus rebeliones y sus pecados. Si ustedes abandonan al Señor y sirven a dioses distintos, entonces Él se volverá contra ustedes y les traerá desastre y los destruirá, aun cuando ya los ha hecho prósperos. Entonces el pueblo le dijo a Josué: No, nosotros serviremos al Señor. Entonces Josué dijo al pueblo: Observen a toda esta gente y obsérvense ustedes mismos. Todos ustedes ya saben y están de acuerdo que han decidido servir al Señor, ¿cierto? Ustedes mismos son sus propios testigos, ¿verdad? Y ellos dijeron: Somos testigos. Así que Josué dijo: Ahora quiten los otros dioses de entre ustedes y vuélvanse de todo corazón al Señor, el Dios de Israel. Entonces la gente le dijo a Josué: Serviremos al Señor nuestro Dios y lo obedeceremos. Así que ese día Josué hizo un pacto con el pueblo.
Le hizo estatutos y leyes en Siquén. Josué escribió esas leyes en el libro de las enseñanzas de Dios. Luego tomó una roca grande y la puso debajo de la encina que estaba en el santuario del Señor. Entonces Josué le dijo a la gente: «Miren, esta piedra será testigo ante nosotros, porque ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Así que será testigo ante ustedes para que no mientan a su Dios». Entonces Josué despidió a la gente, cada uno a su propia tierra. Muerte de Josué. Después de esto, murió Josué, hijo de Nun, el siervo del Señor. Tenía 110 años de edad. Fue enterrado en su propia tierra, en Timnat Serah, que está en las montañas de Efraín, al norte del monte Gaz. Israel sirvió al Señor durante la vida de Josué y la de los ancianos que vivieron después de su muerte, quienes conocían toda la obra que el Señor hizo por Israel. Entierro de los restos de José. Los huesos de José, que los israelitas trajeron de Egipto, fueron enterrados en Siquén, en el terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata, a los hijos de Hamor, el padre de Siquén. Esta tierra se convirtió en la herencia de los descendientes de José. Eleazar, hijo de Aarón, murió, y lo enterraron en Gibeá, el pueblo de su hijo Finés, que le había sido dado en las montañas de Efraín.